En el día de hoy, el sucesor de Windows 11 y una clara apuesta de las tecnologías de la última generación que marcarán un cambio importante tanto en sus funciones y sus capacidades como en la experiencia de uso, gracias sobre todo a la introducción de la inteligencia artificial, para crear un sistema operativo más avanzado en inteligencia. Desde el lanzamiento de Windows 10 en Microsoft han venido apostando por ofrecer cada nuevo sistema operativo como una actualización gratuita, siempre que el usuario de la inversión anterior cuente con una licencia válida. La idea es buena y resulta muy positiva, pero los usuarios de Windows 10 generó cierto rechazo por la insistencia de Microsoft, por los problemas que tuvo dicho sistema operativo en su lanzamiento. Es un tema curioso, sobre todo porque hoy en día Windows 10 es una de las mejores versiones de Windows. ¿Y por qué buena? Parte de los usuarios que sintieron rechazo hacia él hoy la adoran y castigan a Windows 11. Este último también ofrece como actualización gratuita para todos aquellos que tengan una licencia válida de Windows 10. Microsoft todavía no ha confirmado que todo lo parece indicar que la compañía ofrecerá Windows 12 gratis a todos los usuarios de Windows 11. Y es que el proceso de actualización gratuita será el mismo que ya conocemos a través de Windows Update, siempre que el equipo cumpla los requisitos mínimos para poder instalar sin problema. Seguro que te preguntarás qué ocurrirá con Windows 10. ¿Podrás actualizar los usuarios de dicho sistema operativo a Windows 12? Es una buena pregunta y la verdad es que tengo mis dudas. Lo más probable es que sí, pero al final Microsoft quiere acelerar la transición de sus nuevos sistemas operativos y porque es probable que para cuando se produzca su lanzamiento 2024 en teoría, Windows 10 todavía mantenga una alta cuota de mercado. Con todo esto, y el peor de los casos, si no fuese posible actualizar Windows 12 gratis de forma directa desde Windows 10, sí que sería posible hacerlo de forma indirecta. Primero tendríamos que actualizar gratis a Windows 11 y una vez completado el proceso tendríamos que actualizar de nuevo a Windows 12. Tal parece que, por lo que hemos visto hasta el momento, Windows 12 utilizará una interfaz similar a la de Windows 11, aunque introducirá cambios a nivel de diseño, que hará que hasta tenga un acabado más limpio y con unos matices minimalistas, más marcados y un planteamiento más alejado de Windows 10. Obvio decir que esto nos gustará a todo el mundo, pero Microsoft ya tiene claro el futuro del sistema operativo a nivel de diseño e interfaz y no hay mucha tela por contar acerca de esto, ya que pues prácticamente no se nos haría tan raro que lo haga. Bueno, espero que les haya gustado un poco acerca de lo que les comenté y bueno, no duden de comentar y seguir las noticias e información que traemos nosotros. Yo me despido, un fuerte abrazo, y acá se despide este servidor y los veo en el próximo video.